Querido, apreciado y reverendo profesor Robinson Ferreira, el señor de la esquina está diciendo que usted no sabe nada de educación y que por eso tienen que sacarnos a todos nosotros de esta escuela suya. Y por eso, porque es una escuela maluca y es de tabla y nos tiene sentados en, en, en una cantidad de pupitres que están expodridos. ¿Quién fue ese señor? El señor Jalinda. ¿Y qué dice el señor Jalinda? No, hombre, que él sí da clase en colegios bien cotizados y es licenciado en ciencias de la educación, ¿verdad? Así digo, sí. Y al señor Jalinda, que me da risa, que él no sabe que yo soy el mejor profesor del mundo y no necesito que me den diploma. Solamente puedo llegar a cualquier universidad a hablar y me tienen que dar un diplomado. Y tienen que escuchar y aprender, porque soy el mejor profesor del mundo. Sí, profesor, yo se lo voy a decir, pero ¿cuál es la clase de hoy? Bueno, esta clase merece que se llame educación. Porque mucha gente, incluso ese profesor, no sabe qué es educación. Y eso lo vemos muchas veces cuando llegamos a determinadas cuestiones religiosas, que son las primeras que deben de aprender de educación, porque esta área se ve mucho y por eso es difícil que desaparezca, aunque está desapareciendo la religión, porque hay una materia que se llama sociología. Dígale que se lo manda a decir un autodidacta, que yo mismo me doy mi diploma, y que ese autodidacta se llama el profesor Robinson Ferreira, y que ha trabajado en el pasado en colegio, que ha adquirido algunos conocimientos y que no son los conocimientos derechistas normales, pero que los ha aprendido. Y que también le voy a enseñar a ese licenciado que es educación, y también a los grandes predicadores y grandes hombres que se llaman a sí mismos dirigentes, líderes de una congregación, sea A o B. Porque me he encontrado que llego y resulta que habemos personas adultas y con un conocimiento de las Sagradas Escrituras y de una cantidad incluso investigativa acerca de todas estas cuestiones, y te le preguntan a un niño que todavía apenas se está aprendiendo la cartilla BCH, pero le están diciendo el pedacito que debe decir y ya de memoria lo dice. En cambio, alguien que llega tiene que pasar por una cantidad de lecciones y adiestramiento e ir bajando, limpiando, haciendo una limpieza cerebral para que adquiera la nueva metodología y lo que ya con preguntas y respuestas preconcebidas te van a enseñar y te quedas en ese canón. Por lo tanto, se te está prohibiendo realmente lo que es educación y se te está prohibiendo realmente lo que es el arte de pensar, porque estas personas no conocen la génesis del pensamiento. Y le gusta el dinero, pero conocen el origen del dinero y qué es el dinero. Y de eso estamos hablando. Te voy a enseñar primero cómo usted es tu nombre, profesor. Yo soy nuevo porque a mí me estuvo hablando de usted, el famoso perrito pingón, Freddy. Ah, Freddy, el de la bicicleta, sí. Un día esto le tomo una foto a Freddy para mostrarle quién es ese hombre. Todavía está vivo, tiene como 90 años. Y amigo de infancia. Cuando ya yo estaba, ya era un hombre ya adultico, de los mayores. Pero fuimos amigos en la infancia, vamos a volver trapo. Bueno, bien, Freddy es un hombre que te dijo, sí, claro. Bueno, me le va a decir así esa respuesta al hombre que le dijo que no sabía de educación. Y hoy les voy a hablar por eso del tema de educación, para que ustedes sepan qué es educación, y usted que acaba de entrar, vaya y le dice. Él debe saberlo, pero ya se le habrá olvidado. Resulta y pasa que de los orígenes en que un esclavo lleva a un niño a la pedaía, y como le dije en algunas clases,
ese esclavo inicia lo que se conoce como pedagogía, porque el pedagogo era el esclavo que llevaba al niño a la pedagogía, o sea, a la escuela. Y la que le iba a enseñar la cartilla de Besecheo, empezarlo a educar en la pedagogía, o sea, en la escuela, era docere en griego, que significa, y ahí vienen las raíces de docencia, y de la palabra doctor, docere, de la raíz doce, se derivan docere, docencia, docente. Por lo tanto, la doctora en la época antigua era la maestra que enseñaba al niño los primeros pasos en la cartilla Besecheo, digamos hoy en día, la señora Olga, la señora Petra, la señora no sé qué, la señora Lucy, y que luego esos hombres se iban a instruir y iban a ser los famosos filósofos y los famosos doctores, se puede decir, del pensamiento y la lengua. Por eso le digo que les voy a prestar un libro que se llama La Génesis del Pensamiento, de Alberto Merari. Y hasta ahí le digo ahí para enseñarle la educación hoy en día, que hemos pasado de una época en que a nosotros, por ejemplo, a mí, mi abuela me regañaba y me educaba nada más con mirarme. Si llegaba una visita iban a hablar los adultos, nada más con mirar los abuelos, enseguida ya sabíamos lo que estaba diciendo y lo que nos esperaba. Sea con la penca o con un pencazo peor, que era un regaño verbal. Y nos retirábamos y dejábamos a los adultos hablando. Por eso es que en una congregación usted llega y un niño que no se sabe todavía, ni mucho menos sumar muy bien, y ya te está hablando de la cultura israelita, porque se la van metiendo en el cerebro. Y tú que eres un hombre avesado dices, pero bueno, aquí ¿qué están haciendo? Me están desmontando de este cerebro, que por eso a veces me río del computador y del celular, que apenas le caben algunas gigas, miles de gigas, pero en este cerebro que Dios me dio hay más de 325 millones de gigas, de miles de gigas, lo que quiere decir que tengo gigas para más de 400.500 años de vida. Y apenas he descubierto una uñita o un pedacito así. Por eso es difícil meterle todo el conocimiento a un disco duro, que solamente te va a dar una respuesta que tú... Y no estoy contra la tecnología, porque yo ahora mismo soy un homo tecnológico, y por eso le estoy hablando así. Pero vamos a hablarle de educación para que le digan a ese profesor que se graduó en ¿qué universidad? Profesor, allá en la del norte. Yo estuve allá sentado también. Pero con algunos monseñores y algunas monjas y algunos sacerdotes. Y ahora cuando voy a congregaciones me da risa que un niñito abre su librito de que le dan en la y habla. Y yo tengo que pasar ahora por un proceso de tener unos profesores ahí y lo que voy a decir, lo que voy a responder. Se me quita el libre pensamiento y esa génesis del pensamiento. Quiero decirle que la educación es una palabra que se conoce y se inició en Grecia con el pedagogo y la pedagogía, pero que ya en la antigua Roma, en latín, significaba educatio. Y que es la acción de desarrollar las facultades físicas e intelectuales y también morales, que aquí es donde entra la religión mundial, que se ha perdido por la mala disciplina y por la, conducta de muchos hombres instruidos que se han dejado llevar de la carne y han caído en deshonra para sus religiones y para la cuestión cristiana, como es el caso de la pedofilia, la fornicación y una cantidad de cosas que el libro de los Gálatas condena en los frutos del Espíritu. Cuando habla de los frutos del Espíritu y frutos de la carne, entonces lo señala como cuestiones que son contra el Espíritu, contra naturales, diría Pablo. Por lo tanto, son facultades de la educación, intelectuales, morales, y es complemento instructivo o de la instrucción. Lo que nos quiere decir que la enseñanza es resultado de una acción, y de esa acción resulta los usos que debemos dar en la sociedad. Un hombre de la civilización conlleva consigo urbanidad, moral, respeto, valores y principios que se conocen como axiología. Como les enseñé una vez. Sí, profe, usted una vez nos dijo de eso, profe, esa palabra, profe. Sí, así es, muy bien.
Espero que la hayan escrito. Yo nada más utilicé puro lápiz y cuaderno, porque era lo que nos daban en la época, lo que llevábamos ahí hasta doblado en el bolsillo. Y no existían tantos libros, ni mucho menos tener un aparato celular de 2, 3 millones de pesos, si no nos vamos a la escuela. Ya vamos con hambre y sin hambre. Y esto conlleva urbanidad, moral, respeto, que se conocen como principios o valores en axiología, que la estudia. Hoy día, esto tiene un antónimo, que es el hombre sin educación, que no ha pisado escuela, irrespeto, vulgaridad contra los padres, ira y deshonestidad y atentado contra el prójimo. Y esto lo vemos mucho en muchos hombres que han pisado universidades y tienen maestrías, diplomados en política y no son honestos y caen en asesinatos, en crímenes, etcétera, etcétera. Usted está hablando con el profesor Robinson Ferreira, usted no está hablando con el político de la esquina que quiere conseguir votos, a mí no me interesan los votos. Y ni está hablando con un pastor que no me interesa su diezmo, le puedo regalar diezmo si quiere, pero en forma de ayuda al prójimo, cuando le damos un vaso de agua, le damos algo y le damos un poco de educación como estoy haciendo, y le dice al Señor que venga para educarlo y que guarde su diploma de licenciado en tal universidad, que viene a hablar con el mejor profesor del mundo. Por lo tanto, hay ese antinónimo de vulgaridad y respeto que antes nos enseñaban los abuelos y los padres nada más con mirarnos. Hoy en día te dicen que es un atentado contra la libre personalidad y es un atentado contra el niño que su padre lo regañe. Y en Estados Unidos te llevan preso. Por eso es que no respetan a nadie en estos policías del mundo. Y contra el prójimo. Por lo tanto, estos atentados contra el prójimo es el resultado de una sociedad que se fue desvinculando de lo que era la verdadera educación. Y esta educación que es verdadera divide a hombres como seres sociales. Así de social y así de fácil se los digo, que la religión siempre va a presentar, y es difícil acabarla porque ella en el pasado y en el presente debe estudiar valores y principios que se han perdido, y por eso estamos como estamos. Y me le dice a ese profesor que el señor Ferreira dividió la educación en dos, en política y educación permanente. La educación política es nacional y se vislumbra a nivel internacional, y es permanente cuando es enseñanza para toda la vida de un profesional que debe ponerla en praxis o en práctica. Y ahora sí me le dice eso a ese vecino licenciado, que yo no tengo quizás este diploma de licenciado en educación, pero he educado y he sido famoso en escuela. Y ahora aquí tengo esta escuelita con todos ustedes, chirrinchi, pulga recha, pulga santa, pulga mamá santona, fulanita y sultanita, y a todas las que traigan. Hasta la niña Pao. Por eso te quiero decir que cuando te hablé la vez pasada de el dinero, te dije que muchas veces contra algunos hombres, al tenerlo, atenta contra ellos porque no saben utilizarlo. Es mejor que no lo tengan. Hay hombres que se han ganado lotería y han terminado presos en la misma cantina, la sierra, que empiezan a dar dinero, comen ahí, se bañan. Y cuando vienen a ver, han visto, duran meses dentro de la cantina y se olvidan de la mamá y se olvidan de la esposa y la mujer. Y cuando viene a ver, viene la policía por sobregiro de cheque. A todo el que entra a jugar le dan ron, y así le sucedió a un tipo llamado Benigno, que tiene hasta nombre casi que bíblico, casi que de evangelización. Bendito, Benigno.
y se lo voy a demostrar cuando le voy a hablar del dinero y tu cuerpo. Tu inestimable propiedad es el cuerpo. ¿Qué tiene que ver el alcohol y la nicotina con los problemas monetarios? Por ejemplo, se ve en este título, una frontera que muchas veces se traspasa, un camino seguro para arruinar pronto la salud. Dos pequeños hacen reflexionar lo que el poeta y escritor Goethe consideraba como la fuente más importante de su rendimiento era la salud. Cómo se acaba con el problema sexual de la personalidad. El mismo dinero acaba con todo esto. Por lo tanto, tu máxima riqueza es tu cuerpo, y ahí nace el habeas corpus. Eres dueño de tu cuerpo, en latín significa habeas corpus, que en el derecho penal lo utiliza un hombre que es el que inventa las penas y los delitos, llamado César Beccaria. Con su libro Las penas y los delitos crea el famoso habeas corpus, que significa eres dueño de tu cuerpo en latín. Después les hablaré de derecho un poquito penal, pero por ahora quédense con el profesor Robinson, educación y dinero. Adelante, viejo perezoso, adelante. En la lucha para librarnos de las cadenas de nuestras preocupaciones monetarias, nada hay que perder, solo vamos a ganar al saber utilizar el dinero. Y por eso vamos a continuar con el dinero. Claro que todo depende de la clase de éxito a que se quiere aludir cuando adquirimos dinero. Un éxito por el solo hecho de alcanzarlo, o sea que ganaste en la lotería, en la bolita, te fue bien en el deporte, etcétera, etcétera. Aquí tenemos muchos ejemplos. El Kip Pambelé, por ejemplo, uno de los más grandes, gloria de Colombia. Una ruina total. Apenas llegó el dinero. Antes, un boxeador consagrado a ir a su gimnasio con ese deseo, esa hambre de querer ser alguien y querer tener dinero. El dinero lo cambió. Un afán desmedido al despertar de la ambición, el deseo del poder y de sus múltiples maneras de abusar de él. Esta clase de éxito es con razón mal visto, pero a la educación que recibimos le corresponde gran parte de culpa a este respecto, ya que no nos proporciona una imagen sumamente contradictoria del éxito digno de ser ambicionado. Y en cambio nada hay superior a la satisfacción y a la alegría que proporciona el verdadero y el auténtico éxito. El alcanzar mediante nuestra actividad creadora con pulcritud el obtenido sobre la base del propio esfuerzo, y que no solo nos trae ventaja a nosotros, sino que también la proporciona a los demás, al prójimo, y te conviertes en un hombre deseado de la humanidad. Y por eso nuestro Señor Jesucristo ha sido en toda la época de la historia, este socialista, este revolucionario que socavó las estructuras de una sociedad patriarcal, que creía que todo se lo merecía y que era dueña de todo y de todos. Y este revolucionario socavó las estructuras socioeconómicas, políticas y culturales de aquel antiguo Israel, hasta el punto de que se ha convertido y se convirtió en el hombre más deseado en la historia de la humanidad, para ser llevado a los países de conflicto, a los países que tienen una moral baja, rastrera y de asesinatos y crímenes. Y por eso se habla de la paz. Continuaremos en la próxima con el mejor profesor del mundo, y si le queda duda, venga y hable conmigo unas 3 palabritas. No me importa qué diploma y maestrías tiene, porque soy el mejor profesor del mundo. Y eso es mi tesoro, y eso es el don que Dios me dio. Continuaremos en la próxima clase para no confundirlos, queridos estudiantes.